Cáncer y nutrición, por la alumna Carla Denise Dávila Vergara, de la carrera de Nutrición Aplicada, séptimo semestre. Vamos a hablar de definiciones, alteraciones fisiopatológicas y abordaje nutricional. ¿Cómo se define el cáncer? El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. ¿Qué es un sarcoma? Sarcoma es el término general para un amplio grupo de tipos de cáncer que se origina en los huesos y en los tejidos blandos del cuerpo, también llamados conectivos. El sarcoma del tejido blando se forma en los tejidos que conectan, sostienen y recubren otras estructuras del cuerpo. Comprenden los músculos, la grasa y vasos sanguíneos, los nervios, los tendones y el revestimiento de las articulaciones. Existen más de 70 tipos. ¿Qué es un carcinoma? Cáncer que empieza en la piel o en los tejidos que revisten o cubren los órganos internos. ¿Cuáles son los 3 tipos de carcinogénesis? Consta de 3 etapas. Iniciación. Ocurre a nivel del genoma y las alteraciones pueden darse en los tumores benignos y malignos. Los agentes que actúan en la primera etapa pueden ser físicos, químicos o virales. Los físicos están constituidos por las radiaciones que dañan ionizando las bases, deprimen el gen de la proteína P53, pueden estimular citoquinas como la IL-1 y 6, que actúan como verdaderos factores de crecimiento, facilitan la formación de radicales libres y pueden lesionar el gen que codifica para el complejo mayor de histocompatibilidad, el cual se encuentra en el CR61. Los químicos tienen como blanco preferencial el nitrógeno de la guanina, alquilantes, aminas, aromáticas, nitrosaminas y grasas poliinsaturadas, produciendo mutaciones irreversibles. Y finalmente los virales actúan introduciendo sus propias oncoproteínas al genoma de la célula afectada, con lo que la misma cambiará su código normal por el que le imponen los oncogenes virales. Número 2, la promoción, que representa la etapa de crecimiento tisular con la formación del tumor. Participan los factores de crecimiento y los receptores a los factores de crecimiento, como también la antiogénesis y degradación de las matrices extracelulares. Y finalmente, la progresión, que implica la capacidad de invadir tejidos vecinos o a distancia por parte de la célula tumoral maligna. Esa capacidad está codificada también en los genes de la misma con modificaciones estructurales y funcionales. Continuamos con alteraciones fisiopatológicas. Menciona 5 causas de desnutrición en el paciente oncológico. Número 1, alteraciones psicológicas relacionadas con el cáncer, como sensaciones de miedo, ansiedad y depresión, así como alteraciones del afrontamiento al estrés. Número 2, causas locales que producen alteraciones mecánicas o funcionales, como obstrucción, malabsorción, fundamentalmente en tumores de cabeza, cuello y tracto digestivo. Número 3, alteraciones metabólicas, tanto por la producción de diversas sustancias por el tipo de citoquinas como factor de necrosis tumoral, como por las alteraciones del metabolismo de la glucosa, disminución de la sensibilidad a la insulina, aumento de la gluconeogénesis, de los lípidos como aumento de la oxidación de ácidos grasos, hiperlipidemia, y de las proteínas como disminución de síntesis de proteínas y balance nitrogenado negativo. Radioterapia. Los efectos secundarios asteína y anorexia suelen aparecer entre la primera y segunda semana de inicio del tratamiento y pueden durar hasta varias semanas después de finalizarlo. Y finalmente, los hábitos nocivos como el consumo de tabaco y alcohol pueden generar alteraciones nutricionales por la disminución del apetito que producen. ¿Qué es la caquexia tumoral y cuál es su fisiopatología? Es un síndrome complejo, solo parcialmente conocido, caracterizado por anorexia, pérdida de peso y diversas alteraciones metabólicas. Aunque la naturaleza de estas alteraciones es muy discutida y existe desacuerdo, en general aparece un estado hipercatabólico con movilización de proteínas y lípidos desde depósitos periféricos y aumentando la neoglucogénesis hepática y un gasto energético normal aumentado. La respuesta adaptativa a la inanición conlleva disminución del metabolismo y consumo de los depósitos lipídicos, lo que resulta en pérdida de grasa con relativa preservación de la masa magra. En contraste, en el paciente caquéxico, el metabolismo se mantiene normal y aumentado y es el compartimiento musculoesquelético el más afectado, experimentando una pérdida muscular severa e incapacitante.
Vamos a ver el abordaje nutricional. ¿A cuántos gramos de proteína corresponde un gramo de nitrógeno? Un gramo de nitrógeno equivale a 6.25 gramos de proteína. ¿Qué papel juega el nitrógeno ureico en la determinación del grado de estrés metabólico? La excreción urinaria del nitrógeno ureico puede emular la intensidad del catabolismo proteico. Las pérdidas nitrogenadas serán mayores mientras más intenso sea el estrés metabólico propio de la enfermedad, de tal modo que podemos ver que la cantidad de nitrógeno excretado en menos de 5 gramos tiene un grado de estrés metabólico de no estrés. De 5 a 10 gramos, estrés leve; de 10 a 15 gramos, estrés moderado; y finalmente de más de 15 gramos, estrés grave. ¿Cuál debe de ser el aporte de macronutrientes por porcentajes y gramos de kilogramo en el paciente oncológico? En carbohidratos, 55 a 60%, que es de 3 a 5 gramos por kilogramo al día; lípidos, de 30 a 35%, que es de 1 a 1.5; proteínas, 15%, que es de 1 a 1.5 gramos por kilogramo al día. De proteínas por kilogramo, dependiendo del nitrógeno excretado, que habla del grado del estrés metabólico, podemos ver que menos de 5 gramos equivale a 1.2 gramos por kilogramo; de 5 a 10 gramos equivale a 1.3 a 1.5 gramos; de 10 a 15 gramos equivale a 1.5 a 1.8 gramos; y finalmente de 15 gramos de 1.5 gramos por kilogramo. El porcentaje total de proteína en la dieta sería del 20%. Individualizando las características y estado de cada paciente oncológico.